Allá Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra biblioteca de Rivendell. Durante 4 sesiones hemos desgranado historias ocultadas del nacionalismo catalán del profesor Javier Barraicoa. Aquí hemos estado, digamos, en petit comité comentando pues, las anécdotas, partimos un poquito el libro según nos parecía, unas épocas, otras, y hemos ido haciendo tranquilamente y desgranando una a una, y también, pues a grosso modo, varias de ese libro anecdotario, gran éxito del profesor Barraicoa, en el cual pues, hemos ido descubriendo las grandes falacias sobre las que la ideología catalanista, independentista, nacionalista de esta nuestra querida Cataluña, pues se basa. Así que como colofón final, en esta 5ª entrega, hemos invitado a Javier Barraicoa pues, para que la gente más implicada que ha estado en este desengranaje del libro pues pueda un poquito en una pequeña charla virtual, como si estuviéramos tomando algo juntos, pues comentar los pormenores, qué les ha parecido el libro, alguna duda que haya surgido, diferencias con las anécdotas, que es en lo que voy a entrar yo, y poquito más. Sin más, pues saludar a Javier, agradecerle muchísimo que por enésima vez esté aquí con nosotros. Cada vez que le llamamos, pues es una persona que siempre tiene las puertas abiertas. Y nada más. Muchas gracias también por continuar en la trinchera, en diversas batallas culturales habidas y por haber. Y en la calle, que la tenemos un poco perdida, pero tendremos que recuperarla, ¿no? Hoy nos decía el amigo de la CUP que ellos tenían que apretar, ¿no? Y recuperar la calle. Pues no se preocupen, que nos tendrán enfrente en la trinchera de la verdad, porque ellos al final, viendo lo que relata el profesor en su libro, están en la trinchera de la mentira. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Cangrejo, y agradecido a Dunedain Literaria pues por esta invitación y pues como bien has dicho, pues me presto pues a esta tertulia, que creo que es entre amigos, pues por aclarar dudas o pues que espontáneamente broten las ideas que tengan que brotar, vamos. Comienzo saludando a Javier y agradeciéndole por este libro, que pese a que hemos comentado que es un libro de anécdotas, que es así, es un libro evidentemente de Javier Barraicoa, porque es que lo ves retratado en las líneas y en las letras del libro. Yo lo que busco ahora es contrastar contigo algunas ideas y también pues mirando un poco al futuro, porque es que ahora la frase no me acuerdo si es esta exactamente, pero la historia la primera vez es una tragedia y la segunda vez es una farsa. Y más o menos, no me acuerdo, perdonad, la frase, pero más o menos es así. Sí, sí. Y yo creo que ahora estamos ya no sé si es la segunda o la tercera farsa, o la primera, pero en fin, estamos en el Charlie Rivel, que era aquel payaso que hacía reír sin hablar, pues yo creo que estamos en una situación similar con el horror de que nos hablan. Yo lo que centraría es el camino, me voy al final de las anécdotas del libro, que considero horrorosas, y es el cambio de chaqueta y el arribismo acabada la cruzada, el comienzo del movimiento, y oye, aquí sin ningún problema los de la Liga siempre habían sido azules, los otros también, y ahora pues yo creo que estamos en una situación un poco similar, en el sentido primero de que hay una base de personas, hasta inmigrantes de Sudamérica, de donde sea, que se sienten, bueno, pues más catalanistas que rufián, o más separatistas que rufián. Y esto, bueno, me preocupa como futuro, porque veo que las élites, la Sol d'Aurella, no sé, los Güeldes en Menat, desaparecidos en combate,
todas estas familias tradicionales y que, como dijo Millet, el del Palau, somos los que hemos mandado siempre y seguiremos mandando siempre, no veo ningún movimiento por su parte, salvo darle hilo a la cometa y ellos a sus negocios y ya está. Entonces yo tengo un parecer un poco pesimista del futuro de nuestra Cataluña y del rebote de España. Y por eso quería pues comentarte esta reflexión mía, ¿eh? No es ninguna aseveración, pero sí un poco esta reflexión. Sí, bueno, a partir de esto que has expuesto, que es el hecho concreto que históricamente se puede objetivar y es empírico y habría que hacer un día el gran estudio de cómo las élites catalanas, mi tesis es la siguiente, las élites catalanas que surgen a raíz del enriquecimiento en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo de los indianos, cuando se repatrian todos los capitales, cuando se pierde Cuba y Filipinas, estas élites que habían sido a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX o mediados del XIX, se ve muy claro en Víctor Balaguer, que era catalanista, pero bueno, tenía unos cantos españolistas, bueno, increíbles, ¿no? Y además había sido ministro de Marina, por lo tanto, tenía intereses en Cuba. Entonces, hay un momento que la oligarquía burguesa catalana nunca se creyó el nacionalismo o el catalanismo a finales del XIX, sino que cuando aparece políticamente en ese cambio de siglo el nacionalismo, lo ve como una oportunidad para presionar a Madrid, simplemente. Y entonces le da mucha fuerza pues, a un grupo pequeño, reducido de gente, que entre ellos está Prat de la Riba, y bueno... entonces, esta burguesía que jugó a ser catalanista, pero porque los partidos de la Restauración, la derecha y la izquierda, para entendernos, estaban tan putrefactas que al final pues, la gente estaba buscando algo nuevo y eso nuevo que salió fue el catalanismo. Y la burguesía se da cuenta que eso lo puede utilizar y bueno, se arranca con la Lliga regionalista. ¿Qué pasa? Que enseguida esta burguesía, curiosamente, siempre se apoyó en los militares. Por ejemplo, es la que presiona para que ante una crisis de gobierno brutal, pues aparece el general Polavieja, que es el general que había luchado en Cuba y se manifestaba regionalista, pues bueno, pues apoyan al general Polavieja. Esta burguesía es la que para defender sus intereses, primero crea la solidaridad catalana, pero cuando en 1909 viene la Semana Trágica y la Revolución en Barcelona y se queman iglesias, esta burguesía catalanista es la que pide que se delaten a todos los republicanos y a todos sus antiguos aliados de la solidaridad catalana, o sea, se pone con el poder. Es la burguesía que apoya a Primo de Rivera, es la burguesía que, en cuanto estalla la guerra civil, apoya a Franco, ¿no? Vive con Franco, pero ya esta burguesía, pues, insisto, que no se había creído el nacionalismo, de repente, claro, el franquismo va pasando, va agonizando y la única forma de sobrevivir es volver a recuperar esa especie de halo catalanista y empezar a inventarse que fueron antifranquistas. Y así es como empieza Convergencia y Unión, porque ese estudio empírico que decía, que es muy interesante, hubo 270 y pico alcaldes que eran alcaldes antes de morir Franco, y luego fueron alcaldes, se presentaron por listas de Convergencia y Unión y, se pasaron a Convergencia. ¿Esto qué significa? Que la misma burguesía se va adaptando, tocó ser franquista, pues tocó ser franquista. Ahora tocaba en la transición ser catalanista, que era la gente de orden, la gente de... Pero lo que no contaban es que el nacionalismo es como una especie de instrumentalización, es una especie de veneno, es una especie de resentimiento psicológico que hace que gente de orden, entre comillas, gente conservadora, los hijos de esa burguesía,
se vayan corrompiendo y se vayan haciendo de izquierdas, que es lo que hemos visto pues, a lo largo de estos 40 años, el abuelo franquista, el padre de Convergencia, el hijo de Esquerra y el otro ya, el nieto de la CUP, o el bisnieto de la CUP, ¿no? Y entonces, claro, la burguesía ya está muerta. Esto ya, esa burguesía potentísima que había arrancado en el siglo XIX y en el siglo XX y que era el motor de la economía española, hoy las grandes familias ya no gestionan, las familias no gestionan sus grandes empresas, sino que contratan, evidentemente, subcontratan a grandes gestores y ellos viven de rentas. La familia esta de Oscar Maggi y todos estos, y Paina Blanca, que han financiado el separatismo y el nacionalismo y tal, no, ellos ya no, ellos viven de rentas, ya es una burguesía muerta. Entonces lo único que le queda es como una especie de decir, bueno, vamos a luchar por la independencia de Cataluña. Pero lo que no ven claro, y lo que sí lo vieron claro, es la CUP, o mejor dicho, Terra Lliure. Entonces yo cuando leía los documentos fundacionales de Terra Lliure, hace muchos años, ya me daba cuenta, o sea, ya estaba claro, lo vi claro, digo, aquí está la clave, porque el independentismo no es el problema, no es el independentismo es un instrumento para algo más. Y esta burguesía, que ha perdido su cosmovisión, pues no se ha dado cuenta de que el propio nacionalismo es ese instrumento. Entonces uno se coge el manifiesto fundador de Terra Lliure y lo dice muy claro, sorprendente, lo dice muy claro. Dice, la independencia de Cataluña es un instrumento para hacer la revolución marxista-leninista. Por lo tanto, dicen, dentro del Estado español no podemos hacer la revolución, hemos de conseguir separar Cataluña y entonces haremos la revolución, igual que en Vascongadas. Mucha burguesía del PNV, mucho esto, pero HB, si llegara al poder y consiguiera la independencia, montaría ahí una Corea del Norte, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esa burguesía que ha apoyado el nacionalismo ha apoyado su propia muerte, porque evidentemente en una sociedad marxista-leninista la burguesía ya pues, quedaría absolutamente descabezada, ¿no? Y esa es la paradoja y la gran contradicción, y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Como pues esto, el Pere Aragonés, su abuelo franquista, tal, el amigo Puigdemont, Lluís Llach, todos, y todos si no han pasado por Montserrat, pues casi, ¿no? Entonces, eso es terrible porque un pueblo que es inconsciente y sus élites pierden el sentido histórico y la responsabilidad para con la sociedad a la que pertenecen, es un pueblo que acaba destruido, o sea, que se autodestruye y es en la fase en la que estamos. Cataluña se está autodestruyendo. Sí, hola, buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí con nosotros. Te quería preguntar sobre el tema de las anécdotas que se comentan en el libro sobre el tema de la liberación de Barcelona. Sí. ¿Hay alguna anécdota que quisieras destacar o que te parece que no has podido incluir en el libro y habría valido a lo mejor la pena o sea interesante? Bueno, sí, hay muchas anécdotas que no están incluidas en el libro de la liberación de Barcelona. Primero, uno coge Barcelona cuando, con la campaña de Cataluña, las fuerzas nacionales, empiezan en octubre del 39, perdón, del 38, y vamos, en nada, prácticamente en febrero ya están en Barcelona y por lo tanto es una campaña rapidísima. Se hizo una gran propaganda por parte de la República, porque el gobierno de la República estaba en Barcelona, de que Barcelona volvería a ser un 11 de septiembre. Es muy divertido ver cómo los manifiestos públicos o en las radios del gobierno catalán y de la Generalitat es vamos a luchar todos y vamos a morir y tal, y mientras que estos discursos se están haciendo, todos los diputados, Companys, Negrín, todos ya están en la frontera, todos han huido de Barcelona, ¿no? Y entonces hay una cosa que no se suele saber,
pero que es muy interesante, que es el Partido Comunista había diseñado la destrucción de Barcelona, o sea, destruir toda Barcelona para que, igual que cuando cae Bilbao, bueno, las fuerzas republicanas, anarquistas, quieren destruir los Altos Hornos para que las fuerzas nacionales no aprovechen los Altos Hornos, pues el propio PNV, que se había rendido a los italianos en Santoña, los propios del PNV protegen los Altos Hornos porque dicen, esto es nuestra riqueza, ¿no? Ahora no la vamos a perder por la República, ¿no? Bueno, estas contradicciones ocurren en Barcelona y se programa, hay unas reuniones secretas del Servicio de Inteligencia Militar, que está dominado por los estalinistas, que consistiría en destruir Barcelona, o buena parte de Barcelona. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, esta reunión se hizo en el Ritz era el centro de reuniones y de control del SIM, y en las vías de metro, en los túneles del metro, en los túneles aprovechaba para tener cantidad de munición, para evitar que los bombardeos pues, destruyeran la munición. Y entonces habían diseñado hacer explosionar todas las líneas de metro y claro, eso provocaría todo el derrumbe de todas las manzanas que estuvieran debajo de las líneas de metro. También dejaron en el castillo de Montjuïc, que había mucho prisionero, mucho preso, se llevaron pues, a falangistas, se llevaron a gente que pensaban que si ganaban los nacionales, pues podrían, digamos, hacer prosperar el nuevo Estado que surgiría de la guerra. En cambio, dejaron a los del POUM, que eran los trotskistas, para que así cuando llegaran los nacionales los fusilaran. Esto los comunistas se dejaban así traicionar, bueno, era una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, hay cosas muy curiosas, ¿no? Como el Tibidabo se salva de milagro, porque por la parte de la Legión entró por la Diagonal y por la carretera de Sants y otras unidades del ejército, y las unidades de las brigadas navarras, que eran los requetés, entraron por detrás del Tibidabo y encontraron una avanzadilla y vieron que estaban ya preparando la demolición del Tibidabo, estaban ya los explosivos, ya estaban a puntito, vamos, fue por minutos o por segundos, y ahí pues la avanzadilla de requetés pues empezaron a tirotear a los anarquistas y dejaron las bombas ahí, los explosivos, y así se salvó el Tibidabo, ¿no? Y bueno, y así uno va descubriendo anécdotas, ¿no? La primera bandera española, yo cuento que la lectura ordinaria, normal, se dice que la primera bandera es en la Diagonal, que aparece, ahí sabéis que hay un convento de capuchinos, que había sido un hospital, habían transformado en hospital, y una enfermera puso una bandera española para recibir las tropas que entraban por la Diagonal. Pero bueno, esto no es así exactamente porque, al menos me contaron, y conocéis muchos, por ejemplo, a Jaime Vives Vives, ¿no? Su abuelo era muy pequeñito y me contaba que la primera bandera nacional la puso su madre en Barcelona, porque ellos vivían en un local del ayuntamiento, en la Plaza Lesseps, y estaba la bandera republicana y la madre, que no había hablado castellano en su vida, que venían de Valls, que no sabían, vamos, solo hablan catalán, y él era muy pequeñito, este señor. La madre se subió al balcón y entonces estaba la bandera oficial republicana y con un cuchillo la desgarró y le dijo, agafa'm dels peus y tal. Y entonces colocó una bandera española que habían guardado desde el principio de la guerra. Desde el principio de la guerra esa bandera la habían tenido escondida, guardada, y dice que estaba desgarrando la bandera republicana y poniendo la española cuando todavía por Lesseps había tanquetas anarquistas, o sea que se jugó el tipo, ¿no? Y esa, curiosamente, sería la primera bandera española puesta por una mujer que nunca en su vida había hablado castellano, si no sabía hablar castellano. Quizá nos puedes dar un adelanto de si estás trabajando en algún proyecto, en qué proyecto estás trabajando ahora de cara a un futuro. Sí, estoy trabajando en un libro que va a ser un libro, lo siento mucho, muy, muy pesado, no de anécdotas, porque este libro, originalmente, Las historias ocultadas del nacionalismo catalán,
era un libro que eran por capítulos, pero el editor me dijo, no, mejor vamos a hacer pequeñas anécdotas que entrará mucho mejor y de hecho estas anécdotas han sido utilizadas 1000 veces para argumentar contra los separatistas en Twitter y tal. Luego saqué un libro que es más temático, es como una especie de historia de Cataluña más lineal, que es Cataluña Hispana, pero bueno, luego saqué el de Companys. Entonces yo creo, para rematar el tema del catalanismo, porque tampoco quiero estancarme en él, estoy trabajando un tema, es un libro que llevo 2 años, bueno, 2 veranos. El verano pasado me queda la mitad y este verano por cuestiones de salud he ido más lento y no he podido acabarlo, pero es un libro que es para desenterrar o mejor dicho, para desechar una tesis absolutamente equívoca, absolutamente errónea, que nos hace mucho daño, que es aquella que defienden los que defienden que el nacionalismo es la continuidad lógica del carlismo, la continuidad lógica. Y claro, entonces si uno se siente tradicionalista o carlista, dice, oye, aquí me estáis echando, me estáis diciendo que soy un pre-nacionalista, un pre-catalanista. Y este relato, que es falso, absolutamente falso, inventado por los centralistas jacobinos, yo lo que estoy estudiando y estoy trabajando, y a un nivel muy académico, o sea, con muchas citas, con muchas referencias, con mucha profundidad, yendo a los personajes, el libro se titula la primera transformación y se subtitula del catalanismo eclesiástico al catalanismo político. Y lo que estudio es cómo el catalanismo originalmente se va generando en ciertas élites eclesiásticas, porque la mayoría del clero en Cataluña era carlista todavía, a finales del siglo XIX y principios, y quien alimenta el catalanismo y ayuda a la Iglesia a alimentar el catalanismo dentro de la Iglesia, y eso le da al catalanismo una fuerza espiritual y lo convierte en un movimiento de masas y después acaba convirtiéndose en un movimiento político, pues quien lo alimenta es Madrid, precisamente. Y entonces todo esto lo estoy estudiando muy bien porque se ve con toda claridad que, bueno, además he trabajado los documentos de los archivos secretos del Vaticano, cómo se escribían con el nuncio, cómo en España para elegir los obispos, después de la Restauración, que es cuando se hunde la Primera República, entonces traen a la regente María Cristina, bueno, y Alfonso XII, va a venir después, que nadie quería en España, pero la élite caciquil, se monta el Partido Conservador y el Partido Liberal, y así es como el PP y el PSOE de ahora, y bueno, controlaban la política. Pero, ¿qué pasaba? Que muchísimos católicos, que en España todavía eran tradicionalistas, decían que ese régimen no era válido, no aceptaban la restauración y no querían integrarse. Y el Partido Conservador y muchos obispos querían que los católicos pues, se convirtieran en ciudadanos demócratas, que aceptaran la restauración, que se dedicaran a votar al Partido Conservador y ya está, ¿no? Y ellos se resistían, pero muchísimo. Hubo unas batallas, unas brutales en la prensa. Y entonces, lo que decía, España se regía por el Concordato de 1851, según el cual quien nombraba a los obispos, la Iglesia proponía, pero quien nombraba a los obispos era el ministro de Justicia y Gracia. Y entonces, ¿qué pasa? Que durante la Restauración, como todavía en España había obispos muy tradicionalistas, pues les dejan morir y cada vez que se nombraba un obispo se buscaba que no fuera carlista ni tradicionalista. Y entonces en zonas como en Cataluña, pues empieza a surgir esta idea del catalanismo, como muy religiosa, volver a la Cataluña medieval, a la cristiandad, la tradición catalana de Torras y Valles, y entonces desde Madrid empiezan a potenciar estos obispos, ¿no? Los que se consideran catalanistas. Y estos obispos, su función política es, digamos, domesticar a todo el clero. Esto voy sacando datos, como había manifiestos a favor del carlismo de los seminarios y, por ejemplo, en Tarragona había 600 seminaristas, ahora deben tener 2 o 3,
pues de 600 seminaristas, 500 eran carlistas. En Barcelona hay datos de que, por unas encuestas, de que de 1000 seminaristas, más de la mitad eran carlistas. En Vic igual. Y entonces, claro, si había un clero carlista, el carlismo se podía mantener y sobrevivir. En cambio, el catalanismo es el instrumento de los gobiernos de Madrid, conservadores y liberales, a través de obispos que se venden al sistema para ir acabando con el carlismo, y ese espacio espiritual que queda lo empiezan a llenar con curas catalanistas. Esto ocurre en varias generaciones. Es un tema a mí muy apasionante porque descubres que al final el catalanismo político pudo surgir porque un sector de la Iglesia y católicos liberales son, y desde Madrid, son los que permiten que germine y nazca y se desarrolle el nacionalismo catalán. Cuando parece que, entonces nos venden la tesis contraria. Ah, no, es que son unos traucairas, los nacionalistas son como los carlistas, son lo mismo. Y en cambio Madrid, España, es lo bueno y es lo que, oiga, si fue Madrid quien en el País Vasco lo mismo, quien financió todas el PNV, lo financiaron los grandes liberales de Madrid. Entonces, el libro es muy atrevido, pero va a ser un libro muy documentado, muy bien trabajado, espero, vamos. En el libro habla sobre Balmes, que está en contra, que no recomienda el nacionalismo, pero claro, muchas anécdotas del libro pones que el nacionalismo es de finales del 19, principios del 20, y Balmes murió en el 38 o en el 40. No tengo aquí el dato exacto, pero Balmes murió antes de la mitad del siglo. Sí, sí, la mitad, sí. Tendrías que explicar el motivo, que es, claro, si esa cita es cierta, invalidaría todo el resto del libro. Balmes, claro, Balmes digamos, está en esa mitad, muere en la mitad del siglo XIX. El catalanismo cultural se está empezando a desarrollar, pero es absolutamente minoritario. Y lo que ocurre es que a finales del siglo XIX el propio catalanismo quiere crear su relato, crearse como si fuera una especie de tradición, y que hubiera habido una Renaixença, y se inventa la historia de la Renaixença. Eso también lo voy a sacar en el libro nuevo, como la historia de la Renaixença, que cuentan en los colegios, es absolutamente falsa. Está todo inventado por Rovira y Virgili, y siempre se ha replicado y se ha copiado la historia de la Renaixença sin ningún sentido crítico histórico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos tienen que recrear, como si durante todo el siglo XIX hubiera catalanistas. Entonces, a Balmes lo quieren encasillar como un catalanista. Balmes explícitamente dice que una Cataluña. Otra cosa es que él tuviera un sentido regionalista, y además filosóficamente era atomista. Y por eso Torras y Valles, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues tiene en Balmes un referente, lo tiene y ya está. Pero también es verdad que estos obispos que decía, que empiezan a ser obispos que por ser anticarlistas se acogen a esta idea del catalanismo, entonces reivindican a un Jaime Balmes como independentista, o no, mejor dicho, como catalanista, como regionalista, pero no encaja, porque el concepto de catalanista o regionalismo a finales del siglo XIX no tiene nada que ver con un mínimo sentido regionalista que tenía Jaime Balmes. Jaime Balmes lo único que es verdad que él le preocupaba que España no cayera en otra guerra civil, como ya había ocurrido con la Primera Guerra Civil Carlista, y entonces buscaba una solución uniendo las dos ramas a través del matrimonio. Tuvo una labor inmensa, porque muere con menos de 40 años, una labor inmensa propagandística, periodística, política, filosófica, pero yo creo que Balmes nunca fue catalanista. O sea, es que en su cabeza no cabría el concepto, es un concepto que no entra. Entonces ha sido manipulado. Yo creo que Balmes ha sido claramente manipulado y esto yo lo encuentro muchas veces leyendo textos y de teóricos, historiadores de referencia, que dicen Balmes ya es un protocatalanismo. Pues no, en absoluto. Y ahora la reflexión, si tuviese que resumir en un par de tweets el libro,
Bueno, en tres palabras sería que el liberalismo es pecado. Pero lo siguiente sería, el siguiente sería que la burguesía en general, ya no solo la catalana, sino la burguesía, lo primero que hizo fue acabar con la tradición y con la aristocracia, ya sea por cooptación o por eliminación, y después se va adaptando a los tiempos. Si toca república, toca franquismo, toque democracia, toque lo que sea. Y yo creo que te equivocas en una cosa. Cuando dices tú que la burguesía se está autosuicidando, yo creo que no, porque se vio, por ejemplo, hasta en el último referéndum ese que hubo de Butifarras, que cuando llegó el referéndum, ¿qué hizo la burguesía? Salió con la cuita. Dejó aquí al pueblo, pero muchos se marcharon. Y si Cataluña fuese independiente y todavía fuese peor a nivel económico, hasta el de Gallina Blanca se iría. Esta gente no tiene patria. Sí, bueno, en ese sentido tienes razón, pero por eso es una burguesía que se está suicidando, porque en principio las élites, históricamente, sobre todo cuando aparece el nacionalismo y los estados-nación en el siglo XIX, las élites como mínimo se consideran comprometidas con su nación. Bueno, vamos a lideramos, controlamos esta nación, controlamos el Estado, controlamos los poderes fácticos, pero queremos que esta nación subsista. Sí, como bien dices, cuando vienen mal dadas, la burguesía desaparece, la caixa se larga y todo esto, es que la propia burguesía ya ni siquiera tiene ese sentido de deber para con su propia sociedad. Se venden a lo que sea. El ejemplo más claro es cuando, después de cuando Felipe V de la Guerra de Sucesión, vamos, tardaron menos de 10 o 15 años para toda la burguesía barcelonesa hacerse borbónica, y todo el siglo XVIII Cataluña, vamos, era borbónica, pero a morir. Cada vez que pasaba por aquí Carlos III, vamos, esto era las fiestas de la alegría del pueblo, ¿no? Cuando llega la restauración del siglo XIX, mientras que en la República aquí los catalanes estaban en la burguesía, bueno, ahora toca ser republicanos federales, bueno, vale, bien. Pero cuando se hace la restauración, todos apoyan a Alfonso XII y por eso hay tantos títulos de nobleza de la burguesía que en agradecimiento a esta pleitesía de la burguesía a la restauración, pues le da el título al conde de Godó, le da todos estos títulos vienen de esa época, es a una burguesía que está apoyando al Estado liberal, ¿no? Que luego teóricamente se hace catalanista, pero es para presionar. Entonces, es ese proceso, no sé, igual tienes razón, la oligarquía, la burguesía está mejor de lo que parece, pero yo hago una reflexión. Piensa que estamos en una fase mundialista tan brutal, y hay un nivel de poderes económicos y unos lobbies tan salvajes a nivel mundial que hoy gallina blanca no es nada. Esas grandes empresas que antes tenían un peso, un poder, ¿no?, económico en España brutal, hoy al lado de Amazon ni te cuento, ¿no? O sea que es una burguesía, yo insisto, yo creo que está muy tocada. Otra cosa es que todavía está ahí y evidentemente siempre habrá unas élites y unas oligarquías sobre las sociedades. Esto es evidente, ¿no? Mira, con el comentario que ahora ha hecho aquí el amigo Montaraz, yo, Javier, antes de que tú lo dijeras, ya lo estaba pensando, ¿no? Es decir, mira, digamos dos cosas. Antes la burguesía era un prohomas, que se decía, ¿no? Es decir, era gente que, quieras o no, pues un conde güey. Al final innovaba, pagaban iglesias, creaban colonias, había una innovación, había un algo. A día de hoy no llevan ni sus propias empresas. La mitad de sus empresas acaban o acabarán en la siguiente generación porque los hijos de los actuales ya no saben hacer nada, vendidas a grandes corporaciones. Y al final, Gallina Blanca no será, bueno, que es el caso que he citado, Gallina Blanca no será una empresa que fabrique, sino que Amazon a la sopa en España le llamará Gallina Blanca. Como, por ejemplo, pasa en el tema del deporte, ¿no? La famosa Sports Direct, en vez de crear marcas como Decathlon, ha comprado marcas que estaban acabadas como Pierre Cardin y la ropa de vestir de Sports Direct se llama Pierre Cardin, cuando en verdad se podía haber inventado una marca, pero prefiero comprar una ya establecida. Estos grandes conglomerados acabarán aquí. En la fase mundialista en la que estamos, las burguesías nacionales tienen los días contados. Y como encima no son prohombres, nadie los va a defender, porque
Los trabajadores de Gallina Blanca defenderán su puesto de trabajo, pero no defenderán al fundador, porque el fundador les dio casas, bla, 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 bla. Por tanto, a eso le quedan 10 minutos. A lo que vamos, en mi caso, pues el libro ya lo tenía más que visto, pero sí que acaba de aparecer ahora la novela llamada El corazón de Macià, de Ernesto Milá, que se ha autoeditado en Emimbes, y cuando comentando con él la anécdota de que no estaba el corazón, él defiende que eso es por una publicación errónea, no me acuerdo qué periódico, y que sí que estaba el corazón. Y a partir de esa chaladura ha acabado haciendo una novela. ¿Sabes algo de lo del corazón, algo que se te escapara? No sé. No, el Porque corazón... varias veces he hablado con él y me ha dicho, no, el corazón estaba ahí, eso es por una información que sale en no sé dónde, de una publicación de La Vanguardia o algo así. No lo recuerdo, la verdad. No, hay declaraciones, claro, para conseguir objetivar la historia te tienes que fiar de las fuentes o localizar las fuentes lo más objetivas posibles. A veces son escritas, a veces son orales. Entonces, bueno, primero para que los oyentes sepan lo que pasa con el corazón de Macià, ¿no? Cuando Barcelona va a caer, Companys sale corriendo, creo que es el 24 de febrero, sale corriendo ya para Gerona. Negrín había salido 2 días antes, pero Tarradellas, que todavía estaba ahí, y dice, ostras, no podemos... Claro, como todos los de Esquerra Republicana y todos estos eran muchos masones, y se le había hecho un funeral masónico a Macià. Los funerales masónicos digamos, replican un poco los entierros de los faraones, ¿no? Entonces el cuerpo, los órganos se separan y se dejan, pues, digamos, para que no se corrompan, en vasijas al lado del cuerpo. Y esto lo habían hecho con Macià, y esto lo sabía Tarradellas, y Tarradellas manda ya Barcelona, ya están entrando los nacionales, entonces manda a un funcionario a recoger el corazón de Macià, la vasija, donde estaba enterrado Macià, y bueno, y se le entrega a cabo un rato de unas horas, llega el funcionario con un corazón, que Tarradellas pasea por ahí en todo el exilio, y entonces es el representante de Cataluña, ese corazón. Bueno, hay todas las historias de verdad que intentaron robarlo, que no sé qué. Pero bueno, entonces lo divertido es que cuando vuelve Tarradellas en la transición, se hizo un acto de homenaje donde estaba la familia de Tarradellas, y entonces al abrir la tumba de Macià se encuentran que está la vasija con el corazón, y esto luego ha quedado recogido por un funcionario del cementerio de Montjuïc, donde él dijo, sí, todo el mundo ahí se quedó sorprendido, la familia se quedó sorprendida, había 2 corazones. Lo que había pasado es que el funcionario ese había dicho, ahora yo me voy al cementerio, que están entrando los nacionales y van a por mí, y lo que fue es al clínico, cogió un corazón de un muerto y se lo dio a Tarradellas y dijo, aquí está el corazón de Macià, ¿no? Entonces, tenemos como testigo el que se encargó, el obrero del cementerio que abrió eso, testimonios de la familia de la sorpresa que se llevaron, y bueno, ahí ya no podemos hacer más, son las fuentes que tenemos. Bueno, a lo mejor sí que se llevaría el corazón y quedaron ahí otras vísceras, o yo qué sé. Eso sí, la historia es mucho mejor si el corazón no era el de Macià. Eso le Claro. suma siempre. Es más metafórico, sí. Sí. ¿Cómo se llama? La maravilla del independentismo no deja nunca de sorprendernos. Sí, pero es que además que Tarradellas estaba convencido que era el corazón, eso te lo puedo asegurar, porque claro, él lo custodió esa vasija, tal, y la guardó hasta su vuelta. O sea que, y el acto de devolución se hizo, con lo cual quiero decir que era muy evidente que Tarradellas había dado la orden de ir a buscar el corazón, le dieron un corazón, yo sospecho que no era el de Tarradellas, y la propia familia, cuando se va a devolver, si aparecen otras vasijas y una de ellas contiene un corazón, pues entonces hay 2 corazones. Entonces,
claro. La metáfora, que yo la utilizo en el libro, es la falsa ilusión del nacionalismo, ¿no? De creer que tienes la esencia de Cataluña, que sería el corazón de Macià, cuando en realidad lo que tenía pues, era una víscera ahí de vete a saber quién, ¿no? Bueno, Montaraces, llegamos al final de este destripamiento con el autor final de nuestra biblioteca de Rivendell. Y como siempre, Javier, ha sido un placer pues, compartir este entrañable rato contigo y sobre todo pues, poder dar las impresiones de que al final la Acción Literaria de Dunedain son muchas cosas, pero una de ellas es un pequeño club de lectura en el cual pues, se elige un libro y lo vamos desgranando en trocitos, y en este caso pues, el colofón final ha sido pues, poderlo comentar con el autor, aunque es un autor que tenemos muy cercano muchos de nosotros, pero eso no deja de que sea un placer el poder haber cogido un libro que tiene creo que casi 10 años, ¿no ya? Y haberlo podido comentar contigo. Pues muchísimas gracias. Pues nada, cerramos la biblioteca de Rivendell y muy buenas noches a todos.